Era el 23 de julio de 1944. La ciudad de Adelaida, en el sur de Australia, se asfixiaba. Hacía meses, una sequía implacable había convertido la tierra en un polvo rojizo y quebradizo. Los ríos, antes arterias de vida, eran ahora cicatrices de lodo seco. El ganado moría en los campos, y el espectro del hambre, un fantasma que el mundo moderno creía haber desterrado, se cernía sobre una nación ya agotada por la Segunda Guerra Mundial. El gobierno, a través de su primer ministro, Thomas Playford IV, había intentado todo lo humanamente posible: racionamiento de agua, planes de emergencia, consultas con los mejores científicos. Nada funcionaba. El cielo seguía siendo una cúpula de bronce, hostil y silenciosa. En medio de esa desesperación, el gobernador de Australia del Sur, Sir Charles Willoughby Norrie, hizo algo que el mundo secular consideraría una locura, un acto de desesperación arcaica. Proclamó un día oficial de oración. El domingo, 23 de julio de 1944, fue designado como un día para que toda la comunidad, sin importar su denominación, se humillara y clamara a Dios por lluvia. Las iglesias se llenaron. Los cínicos se burlaron en voz baja, pero los desesperados oraron. Oraron en las grandes catedrales y en las pequeñas capillas rurales. Oraron con una sinceridad nacida no de la piedad rutinaria, sino del final del ingenio humano. Oraron porque ya no quedaba nada más que hacer. Y el cielo permaneció en silencio. El lunes, el sol volvió a golpear la tierra con la misma furia. El martes, igual. El miércoles, también. Los periódicos que habían cubierto el evento con una mezcla de respeto y escepticismo comenzaron a redactar los editoriales que hablarían del noble, pero inútil, gesto. Pero entonces algo cambió. En los días siguientes, sin previo aviso de los meteorólogos, sin una explicación científica satisfactoria, una densa capa de nubes comenzó a formarse sobre la gran bahía australiana. Y el 28 de julio comenzó a llover. No fue una llovizna, fue un diluvio, una lluvia torrencial, ininterrumpida, que duró días y llenó los embalses, revivió los campos y rompió la espalda de la sequía más devastadora que se recordaba. El mismo primer ministro Playford, un hombre pragmático, declaró públicamente que la lluvia era una respuesta directa a las oraciones del pueblo. Aquella historia, documentada en los archivos de Australia, no es una fábula. Es un eco, un recordatorio tardío de una verdad mucho más antigua, una verdad forjada en la cima de una montaña en Israel hace casi 3000 años. Es la historia de un profeta, un cielo cerrado y una oración que se negó a aceptar el silencio como respuesta. Volvamos a esa montaña, al monte Carmelo. El fuego ha caído. El juicio de Dios ha consumido el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua de la zanja. El pueblo, aterrorizado y asombrado, ha caído sobre sus rostros gritando: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Los profetas de Baal, esos 450 hombres que representaban la apostasía de una nación, han sido ejecutados en el arroyo de Cisón. La victoria ha sido total, pública, espectacular. El poder de Dios se ha manifestado de una forma que nadie podría negar. La controversia ha terminado. Y sin embargo, el problema fundamental no se ha resuelto. La tierra sigue seca. El cielo sigue siendo de bronce. 3 años y medio de sequía, una sentencia divina sobre la idolatría de Israel, continúan asfixiando la vida. Una victoria espiritual sin una restauración práctica es una victoria incompleta. ¿De qué sirve que el pueblo confiese con su boca que Jehová es Dios, si sus hijos siguen muriendo de hambre? ¿De qué sirve un avivamiento de un día si no trae consigo la lluvia que renueva la vida? Y es aquí, en este preciso momento, después del clímax,
donde comienza la verdadera lección. Es aquí donde la fe de Elías se enfrenta a su prueba más profunda. No en el desafío público a un rey malvado, no en la confrontación con los profetas paganos, sino en la soledad de la cumbre, de rodillas, esperando una nube que no llega. Elías se acerca al rey Acab y le dice algo asombroso. Lo leemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: «Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye». Detengámonos aquí, analicemos cada palabra. Sube, come y bebe. Acab, el rey idólatra, el patrocinador del culto a Baal, el hombre cuya maldad había provocado el juicio de la sequía, es invitado a un banquete. Es una palabra de gracia, casi incomprensible. Elías no le dice: «Arrepiéntete en polvo y ceniza». No le dice: «Ayuna y llora por tu pecado». Le dice: «Sube y celebra». ¿Por qué? Porque Elías no opera basado en lo que ve, sino en lo que oye del cielo. ¿Y qué oye? Porque una lluvia grande se oye. Pensemos en esto. No hay una sola nube en el cielo. El sol probablemente brilla con esa intensidad cruel propia de una sequía prolongada. No hay un cambio en la presión atmosférica que un hombre pudiera sentir en sus huesos. No hay un murmullo de viento. No hay nada, absolutamente nada que los sentidos humanos puedan registrar como una señal de lluvia. Y sin embargo, Elías declara: «Oigo el sonido de una lluvia torrencial». ¿Se ha vuelto loco el profeta? ¿Es una forma de hablar, una metáfora? No, es el lenguaje de la fe. La fe, como nos dice la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Elías tenía un oído espiritual sintonizado con la frecuencia de la promesa de Dios. Antes, en el mismo capítulo, en el versículo 1, Dios le había dicho a Elías: «Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra». Esa era la promesa. Y entre la promesa de Dios y su cumplimiento se encuentra el campo de batalla de la fe. La palabra hebrea para sonido aquí es kol. Es una palabra rica. Significa sonido, sí, pero también significa ruido, tumulto, y más importante aún, significa voz. Lo que Elías oía no era simplemente el chapoteo de gotas de agua. Oía la voz de la promesa de Dios, el estruendo de un torrente celestial que ya había sido liberado en el reino espiritual y que estaba a punto de manifestarse en el reino natural. La fe no es crear algo de la nada. Es aferrarse a la palabra que Dios ya ha hablado y no soltarla, sin importar lo que nuestros ojos nos digan. ¿Vivimos nosotros así? ¿O vivimos gobernados por el pronóstico del tiempo de nuestros sentidos? Miramos nuestra cuenta bancaria y oímos el sonido del silencio. Miramos la rebelión de un hijo y oímos el sonido del silencio. Miramos la frialdad de nuestro propio corazón y oímos el sonido del silencio. Y nos rendimos. Pero la fe nos llama a hacer lo que hizo Elías, a ignorar el cielo de bronce que vemos y a sintonizar nuestro oído con la promesa que Dios ha hablado en su palabra, a declarar: «Oigo el sonido de la lluvia de la gracia, oigo el sonido de la lluvia de la restauración, oigo el sonido de la lluvia del avivamiento, porque Dios lo ha prometido». Esto nos lleva al segundo movimiento de esta sinfonía de fe. Mientras Acab sube a celebrar una lluvia que no existe, Elías hace algo completamente diferente. Leemos en el versículo 42: «Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas». La escena es de un contraste abrumador. El rey infiel banquetea, el profeta fiel agoniza. El mundo celebra prematuramente, el hombre de Dios trabaja en la sala de partos de la oración.
Y miremos su postura. Es una de las descripciones más gráficas de la intercesión en toda la Escritura. Subió a la cumbre del Carmelo. Sube al lugar de la victoria, pero no para gloriarse. Sube para estar a solas con Dios. La oración que mueve montañas a menudo se hace lejos de las multitudes. El poder que se despliega en público se carga en privado. Y postrándose en tierra. La palabra hebrea sugiere un acto de completa sumisión. Se arroja al suelo. Este es el mismo hombre que se mantuvo erguido ante Acab y desafió a 850 profetas. Su audacia ante los hombres nace de su absoluta postración ante Dios. No se acerca a Dios con arrogancia, como si Dios le debiera la lluvia por el espectáculo del fuego. No. Se acerca en total y absoluta humildad. Y es aquí donde la Escritura nos ofrece una ventana a la profundidad de esta virtud. Esta postura es la encarnación física de lo que el Nuevo Testamento llama tapeinofrosine, humildad. Pero esta palabra es mucho más que simple modestia. Es una constelación de verdades espirituales. Es, en primer lugar, sumisión, el reconocimiento de que Dios es soberano y nosotros no. Es docilidad, la disposición a aceptar su voluntad, su tiempo y su método sin discutir. Es recogimiento, la capacidad de silenciar el ruido de nuestro propio ego, nuestras propias ansiedades y nuestros propios derechos para escuchar solo a Dios. Es dependencia, la confesión de nuestra total incapacidad y la afirmación de su total suficiencia. Es, en esencia, autovaciamiento, esa misma acción que el apóstol Pablo describe en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, donde Cristo se despojó a sí mismo. Elías, en el polvo, se está despojando. Se está vaciando de la gloria de la victoria, del aplauso de la multitud, de cualquier derecho que pudiera sentir que tiene. Se está convirtiendo en un recipiente vacío para que Dios lo llene con su poder. Y luego, el detalle más íntimo, puso su rostro entre las rodillas. ¿Qué es esta postura? Algunos comentaristas antiguos sugieren que es la postura de una mujer en medio de los dolores de parto. Elías está, en un sentido muy real, dando a luz la promesa de Dios en la tierra. Está en agonía. La oración no es un ejercicio sereno y tranquilo. Es una lucha. Es un combate. Es un gemido indecible, como nos dice la epístola a los romanos. ¿Recuerdan a Jacob luchando con el ángel en Peniel? ¿Recuerdan a Jesús en Getsemaní, sudando gotas de sangre? Esta es la misma clase de oración. Es la oración que prevalece, la que no se conforma con un no de las circunstancias, la que se aferra a Dios mismo y le dice: no te soltaré hasta que me bendigas, hasta que cumplas tu palabra. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Son listas de peticiones recitadas con prisa antes de dormir? ¿O conocemos algo de esta agonía, de esta lucha, de este parto espiritual? ¿Nos hemos postrado alguna vez en tierra, con el rostro entre las rodillas, tan consumidos por la necesidad de que el reino de Dios se manifieste que todo lo demás desaparece? Esta postura de Elías nos confronta. Nos pregunta si realmente creemos que la oración es un trabajo, el trabajo más importante del universo. Y así llegamos al corazón de la prueba, a la perseverancia. Elías está en su trance de oración, pero necesita ojos. Llama a su siervo. El versículo 43 nos dice: y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Aquí está el drama. Elías, el hombre de fe, envía a su siervo, el hombre de la vista. La fe ora, la vista observa. La fe declara: oigo una lluvia grande. La vista informa: no hay nada. Detengámonos en esa frase. No hay nada. Ein kol, en hebreo. Ni una cosa, ni una mancha, ni una bruma lejana. El cielo está perfectamente,
cruelmente, despejado. Esta es la respuesta que la mayoría de nosotros recibimos cuando oramos por algo grande. Oramos por la salvación de un ser querido y la respuesta es: no hay nada. Sigue en su pecado. Oramos por sanidad y el informe médico dice: no hay nada. La enfermedad progresa. Oramos por un avance en la iglesia y las bancas siguen vacías. No hay nada. ¿Y qué hacemos cuando la vista contradice la fe? La mayoría de nosotros nos rendimos. Concluimos que entendimos mal a Dios. Concluimos que no era su voluntad. Concluimos que no tenemos suficiente fe. Abandonamos la cumbre del Carmelo y descendemos al valle de la resignación. Pero Elías Número. Su respuesta al informe de la vista es una obra maestra de perseverancia. No duda. No se desanima. No reevalúa la promesa. Simplemente da una orden de 4 palabras. Vuelve 7 veces. Imaginemos la escena desde la perspectiva del siervo. Sube la colina, mira el horizonte vacío, baja y da el informe. Sube de nuevo, mira, baja. Nada, señor. Sube por tercera vez. El sol le golpea. El aire es denso. El mar es un espejo de bronce. Baja. Todavía nada. Cuarta vez. Quinta vez. ¿Qué estaría pensando? Mi señor ha perdido el juicio. El calor le ha afectado. La victoria se le ha subido a la cabeza. Sexta vez. Es el viaje de la futilidad. Es el ejercicio de la obediencia ciega. ¿Y por qué 7 veces? ¿Es un número mágico? ¿Un encantamiento? No. En la numerología bíblica, el 7 es el número de la perfección, de lo completo, de la obra terminada de Dios. Lo que Elías está demostrando aquí es una fe que está dispuesta a perseverar hasta el final. Es una fe que dice: no me moveré de este lugar, no dejaré de orar, no dejaré de esperar, hasta que la obra de Dios sea completa. Mi agenda no es mi guía, el silencio no es mi respuesta final, la promesa de Dios es mi única realidad, y esperaré hasta que la vista se ponga al día con la fe. Aquí, Elías nos enseña sobre esa otra gran virtud que acompaña a la fe, la perseverancia. El Nuevo Testamento la llama upomoné, y de nuevo, la traducción se queda corta. No es simplemente paciencia pasiva, como esperar el autobús. Es una constelación de fortalezas. Es resistencia activa bajo presión, como un soldado que mantiene su posición bajo fuego enemigo. Es firmeza, la negativa a ser movido por las circunstancias cambiantes. Es constancia, la cualidad de una maratón, no de un sprint. Es la capacidad de soportar la demora de Dios sin acusar a Dios de infidelidad. ¿Tenemos esta clase de perseverancia? ¿O nuestras oraciones tienen una fecha de caducidad? Oramos una semana, un mes, un año, y si no vemos nada, archivamos la petición. Elías nos enseña a seguir enviando a nuestro siervo, a seguir mirando con esperanza, incluso después del 6º, no hay nada. Porque la victoria a menudo se encuentra justo al otro lado de la desesperación. Y entonces sucede. El versículo 44. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Después de 6 viajes de futilidad, en el 7º, el siervo ve algo. ¿Pero qué es? No es un frente de tormenta. No es un gran nubarrón oscuro. Es una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Es casi nada. Es tan insignificante que un hombre menos observador o menos esperanzado podría haberla ignorado. Podría haber regresado y dicho: bueno, hay una pequeña mancha allá lejos, pero no es nada. Pero Elías no la desprecia. Para el ojo de la fe, esa pequeña nube es todo. Es la firma de Dios. Es la evidencia material de la promesa que él ya había oído por el Espíritu. Dios a menudo comienza sus obras más grandes de las maneras más pequeñas e insignificantes. Es un principio tejido en toda la historia de la redención. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza, la más pequeña de las semillas. La salvación del mundo vino a través de un bebé en un pesebre en una aldea olvidada.
El avivamiento de Pentecostés comenzó con un puñado de discípulos asustados en un aposento alto. Nunca desprecies el día de las pequeñas cosas, como advierte el profeta Zacarías. Nunca desprecies esa pequeña nube en tu horizonte. Puede ser una palabra de aliento de un amigo. Puede ser un destello de arrepentimiento en el corazón de un hijo. Puede ser un pequeño acto de bondad que parece no tener consecuencias. Puede ser un susurro en la oración. No lo ignores. No lo descartes. Es la señal. Es Dios diciendo, he oído. Estoy en movimiento. Y en el momento en que Elías recibe el informe de esa pequeña señal, su tono cambia por completo. Ya no hay agonía. Ya no hay espera. Ahora hay urgencia. Ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Date prisa. La fe que fue paciente en la espera ahora es urgente en la acción. Sabe que cuando Dios comienza a moverse, se mueve con una velocidad y un poder abrumadores. Y así fue. Los versículos 45 y 46 describen la conclusión gloriosa. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. La pequeña nube, del tamaño de la palma de una mano, se convierte en un cielo negro. El silencio se convierte en un viento aullante. La sequía se rompe con una gran lluvia. La respuesta de Dios, cuando finalmente llega, es abrumadora, excesiva, más allá de toda medida. Él no solo rocía la tierra, la inunda con su bendición. Así es nuestro Dios. Como nos dice la epístola a los Efesios, capítulo 3, versículo 20, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Oramos por una nube y Él nos da un diluvio de gracia. Toda esta historia, desde la audaz promesa hasta la lluvia torrencial, es un retrato vivo del Evangelio. La sequía es la condición de la humanidad bajo el pecado, estéril, muerta, bajo el justo juicio de Dios. El fuego en el Carmelo es la cruz, donde el juicio de Dios cayó sobre un sustituto y se demostró que solo Jehová es Dios. Pero la cruz, por sí sola, no es el final de la historia. Necesitamos la lluvia. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo, prometido en el libro del profeta Joel, que da vida a la tierra muerta de nuestras almas. Y Elías en la cumbre es un tipo de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Después de su victoria en la cruz, ascendió a lo alto, no para descansar, sino para interceder. La epístola a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25, nos dice que Él vive perpetuamente para interceder por nosotros. Su oración no es incierta. Es la oración del Hijo al Padre, una oración que siempre es escuchada. Y a causa de su intercesión, la lluvia del Espíritu Santo fue derramada en Pentecostés y sigue siendo derramada hoy sobre todo aquel que cree. Nosotros, como el siervo, somos llamados a mirar hacia el mar de la promesa de Dios y a seguir mirando, a no desmayar, a orar con la audacia de quien tiene una promesa, con la humildad de quien no merece nada y con la perseverancia de quien sabe que su Dios es fiel. Y ahora que lo hemos visto todo, desde la palabra de fe hasta la postura de agonía, desde la espera persistente hasta la lluvia abundante, solo queda detenernos y dejar que la verdad nos empape. Ya no podemos usar la sequía en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, como una excusa para la inacción o la resignación. La pregunta no es si Dios es capaz. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a subir a la cumbre. He aceptado la sequía en alguna área de mi vida como la respuesta final de Dios, olvidando que Él ha prometido hacer llover sobre la tierra seca.
Mi vida de oración se parece más al espectáculo público del fuego, buscando resultados instantáneos y visibles, o a la agonía privada de la cumbre, luchando en secreto hasta que nazca la promesa. ¿Cuántas veces he enviado a mi esperanza a mirar solo para rendirme después del primer o segundo informe de no hay nada, abandonando la oración justo antes del séptimo viaje? Estoy buscando el aguacero de la bendición de Dios, pero al mismo tiempo despreciando la pequeña nube, la pequeña señal de su favor que Él ya ha puesto en mi horizonte. Mi fe se basa en la realidad fluctuante de lo que mis ojos ven, o en la roca inmutable de lo que la voz de Dios ha prometido en su palabra. ¿Me he postrado realmente con el rostro entre las rodillas, en total sumisión y dependencia, o sigo orando de pie, como si le estuviera dando consejos al Rey del universo? Si la palabra de Dios es verdad, si la historia de Elías es más que un simple relato, entonces debemos cambiar la forma en que vivimos y la forma en que oramos. Debemos dejar de quejarnos de la sequía y empezar a oír el sonido de la lluvia. Debemos dejar de buscar excusas y empezar a buscar la cumbre de la comunión con Dios, porque el Dios que respondió a Elías con fuego y con agua es el mismo Dios que nos escucha hoy, y Él está esperando que sus hijos se postren, perseveren y oren, hasta que los cielos se abran y una gran lluvia de su gloria inunde la tierra seca de esta generación.